Volvemos a esa pregunta casi inicial. ¿Quién narra el infame? ¿Quién narra la infamia? ¿Quién narra a los sujetos, a los hombres, a las sujetas, a las mujeres infames? ¿Mm? ¿Se narra el infame? No, se narra la infamia. No, se narra que es chorro, que es asesino, que es homosexual, que es una bestia salvaje. Los que narran siempre son los mismos enunciadores. Es decir, acá hay un problema de enunciación. ¿Quién habla? ¿Quién narra? Bueno, narran las clases medias urbanas, de ser posible porteñas, ¿no? Es decir, un discurso del poder. Esa es la luz que ilumina esa vida infame. Hay un concepto acá que me gusta, es el concepto de tutela enunciativa, ¿no? Que más o menos medio un invento a tres bandas de un colega argenmex cordobés de venido mexicano, que es Mario Ruffer, un gran tipo al que queremos y admiramos muchísimo, y de Ana Clara Curra Mariani, que es una de las ayudantes de la cátedra, ¿no? Esta idea de que sobre los infames, sobre los subalternos, sobre las subalternas en general, subalternidad de todo tipo, de clase, de etnia, de raza, de género, etcétera, se ejerce una especie de tutelaje, ¿no es cierto? Una tutela enunciativa, es decir, no les permitimos acceder a la enunciación, sino que lo que hacemos es hacerlos hablar, dejar que hablen a través nuestro. Una especie de, este es un concepto que está en relación, ¿no? Que es la idea de ventriloquía. ¿Se acuerdan lo que es un ventríloco? Aquel que hace hablar al muñeco. Dice Mario Ruffer, como ustedes pueden estar viendo en este momento, la ventriloquía funcionó y todavía funciona como un elemento crucial en las políticas de izquierda, algo que el movimiento zapatista mexicano intentó plantear desde el inicio. Políticos e intelectuales en sus respectivas funciones hablan los intereses del otro, educan la posición subalterna, domestican el lenguaje de los campesinos en una pretensión de legitimidad política. La argumentación suele ser la de explicar a dónde funciona la ideología, a dónde se tiñe la masa de falsa conciencia, a dónde el subalterno es incapaz de ser coherente con sus propios intereses. Es buena la idea, ¿no? Está muy bien, ¿eh? A ver, hablan a través nuestro, es decir, nuestra voz interpreta la voz subalterna, porque claro, nosotros sabemos lo que necesitan, lo que piensan, lo que saben, lo que quieren, lo que desean, lo que fantasean, somos los mejores intérpretes, por lo tanto, ponemos en escena al subalterno, que lo que habla no es la voz subalterna, es nuestra voz, a través de la ficción de su palabra. De ahí viene, en unos textos que ustedes van a leer en medio del curso, hay un juego, una discusión entre dos de los textos. Por un lado está Michel de Certeau, gran pensador francés, polifuncional, te jugaba de defensa, mediocampista y delantero y hasta te atajaba los goles. Digo, fue psicoanalista, literato, historiador, sociólogo, antropólogo, murió en el 84, si no recuerdo mal, dejó una obra muy interesante de la que vamos a leer algo tanto en relación con las clases teóricas como en relación con los materiales de trabajos prácticos. Y de Sartre tiene un texto fascinante que ustedes tienen disponible, que es bibliografía obligatoria, en el que Michel de Certeau se pregunta si para acceder al conocimiento de lo popular no debemos primero matar lo popular. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese objeto vivo y dinámico que es presuntamente la cultura popular debe ser congelado para ser transformado en objeto de conocimiento. Sobre eso él da varios ejemplos que ustedes pueden ver en el texto, del ejemplo que titula el texto, que se llama La belleza del muerto, Nizar. Nizar era un tipo que en medio de la Segunda República, digo bien, la de Napoleón III y el Imperio, en mediados del siglo XIX, se dedica a coleccionar lo que se llamó la Biblioteca Popular, la Biblioteca Azul, porque eran libros encuadernados en pasta azul francesa, en el antiguo régimen, es decir, anterior a la Revolución Francesa. Unos libritos de mucha difusión. Michel Certeau se pregunta hasta qué punto son populares en una Francia en la cual el 70% de la población es analfabeta, ¿no? A ver qué es eso de biblioteca popular. Bueno, este tipo Nizar coleccionaba esos libros y decía, bueno, claro, esta es la vieja cultura popular, la cultura popular auténtica.
Mientras tanto, como era comisario de policía, se dedicaba a reprimir la producción popular real, que era la producción popular de los obreros sublevados en 1848. Es decir, él mata una cultura popular para decir, esta es la cultura popular. A la otra la persigue, la reprime, la silencia. Y luego dice, desertó, tenemos antes todavía el caso de el abate Gregorio, el abate Grégoire, que en la revolución se dedica a conocer los dialectos regionales, los patois, luego de lo cual la revolución dice, bueno, muy bien, ahora que los conocemos, están prohibidos, porque todo el mundo debe hablar francés, el francés metropolitano de la París burguesa y dominante, aún revolucionaria, de esos años. Y luego de Nizar tenemos lo que él llama el folclorismo de finales del siglo XIX. Esto lo vamos a poner en relación con nuestros propios folcloristas, nuestros propios folclorismos dentro de pocas semanas, ¿no? ¿Qué hace el folclorismo? El folclorismo dice, la cultura popular es esto, lo rural, lo autónomo, lo inocente, lo puro, lo incontaminado, en el mismo momento en el que lo popular real aparece como popular urbano, proletario e insurrecto. Es decir, decidir que algo es popular, dice Desertó, significa congelarlo, significa sacarlo del ciclo vital en el cual se manifiesta como algo permanentemente hablante y transformarlo en objeto de conocimiento. Es buena la idea, es buena. Es jodida, digamos, ¿no? Porque esto nos pone a nosotros también en un problema. Más, el cierre del texto de Desertó, texto fantástico, léanlo con cuidado y con placer, porque es un texto profundamente provocador. Ese cierre es fantástico. ¿Dónde estamos nosotros fuera de la cultura ilustrada? Dice Desertó. Y en consecuencia, ¿existe la cultura popular fuera del gesto que la suprime, es decir, del gesto que la congela y la transforma en objeto de conocimiento? Cuando nosotros estudiamos la cultura popular, ¿accedemos a la cultura popular o accedemos a aquello que los intelectuales de clases medias urbanas pensamos que es la cultura popular? Muy bueno. Resulta que en el mismo momento que Desertó escribe esto, está escribiendo su obra el gran pensador francés Michel Foucault, que murió casi al mismo tiempo que Desertó, pobrecito. Foucault escribe en esos años, antes de Vigilar y Castigar, que es del 73, esto es un libro del 70-71, publica un libro que se tituló en sus ediciones españolas Yo, Pierre Rivière, después de matar a mi madre, a mi hermano, etc. Es un memorial que escribe un joven eh, popular de un pueblo cercano a París, que un día se brota, mata a la vieja, al hermano, la hermana, el perro, no sé qué más, se escapa, y un día aparece y se entrega. Y entonces se produce un gran debate respecto de si el tipo había matado por emoción violenta, porque estaba loco, o si era consciente de sus actos. Y encima el tipo, para colmo, va y escribe, resulta que era un popular alfabetizado. Entonces escribe y cuenta las historias del crimen, ¿no? Y eso revuelve todo el panorama, claro, porque si el tipo está loco, es inimputable. Si en cambio no está loco, es objeto de observación forense para decidir si era o no era loco. Si no era loco, sencillamente le cabía la pena de muerte, es decir, la guillotina. Bueno, y todo este material Foucault lo encuentra en los archivos y lo publica y dice, y lo publico así y no lo quiero tocar, no lo quiero someter a la interpretación, no lo quiero someter a la violencia de la palabra burguesa, ya fue objeto de la violencia forense, de la violencia psiquiátrica, yo no lo quiero someter a la violencia intelectual de interpretarlo o solo hablar. En ese mismo, pocos años después, en el año 81, cuando Carlo Ginzburg publica su célebre El queso y los gusanos, del cual ustedes van a leer la introducción, en esa introducción, enojadísimo, con Desertó y con Foucault, Ginzburg dice, hay intelectuales que se han preguntado sobre si la cultura popular existe fuera del gesto que la suprime. Cita, obviamente, de Desertó. La pregunta es claramente retórica y la respuesta es claramente negativa, dice, porque si no sería como tirar el agua con el pibe adentro. No podemos descartar los materiales que nos permiten interpretar algo sobre la cultura popular simplemente porque hay mediaciones. Claro, los materiales nunca es la voz del subalterno.
estamos pensando además en investigación histórica, Ginsburg hace hablar, entre comillas, a un molinero del siglo XVI. Carajo, el molinero no habla. Habla a través de una serie de textos que le interpretan, que lo hacen hablar, que lo torturan para hacerlo hablar, que lo traducen. Todo esto lo van a discutir ustedes con los materiales de trabajos prácticos, ¿no? Frente a eso, Ginsburg dice, no, déjate de joder, diga, yo lo hago hablar interpretando sus textos, analizando qué hay de real, de ficticio, de sugerido, de impuesto, de obligado por la tortura, ¿no? Y así voy a llegar a la voz de Menocchio, este molinero del siglo XVI. En cambio, Deserto no nos deja hacer eso. Y lo mismo hace Foucault, enojadísimo Ginsburg, no empieza a tirar mierda con ventilador, y lo mismo hace Foucault. Foucault, que es sin embargo el tipo que con más claridad nos ha advertido de cómo el saber occidental se funda sobre la previsión y la represión, la gran obra de Foucault, la historia de la locura en la época clásica y las palabras y las cosas, habla de eso, de cómo la represión burguesa es la que constituye el saber occidental. Parafraseando otra gran frase de Frederick Jameson, un gran investigador norteamericano, todo documento de cultura, perdón, es de Benjamin, todo documento de cultura es documento de barbarie. Jameson la retoma como título de sus libros. Es decir, en la base de todo documento cultural está una represión y está una violencia constitutiva. Ginsburg dice, Foucault es el que mejor nos enseñó eso. Pero hay un límite. Dice, Foucault hace una historia de los locos sin los locos. Es decir, lo que habla es de cómo el saber occidental inventa la locura como mecanismo represivo y constitutivo del saber, pero lo que no tenemos son los locos hablando. Es decir, no aparecen los infames, le diría Ginsburg a Foucault. Ahí hay un lindo debate, ¿no? ¿Quién habla? Dice Ginsburg, en última instancia, en el momento en que el intelectual se maravilla frente al criminal, lo que tenemos es populismo negro. Populismo negro, qué buena idea. Populismo negro. ¿Hasta qué punto? El ángel no es una forma de populismo negro, es decir, extasiado frente a la belleza del criminal, extasiado frente al crimen como erotismo, al crimen como placer. Decía, esto además nos la complica a nosotros, porque nosotros estamos produciendo saber desde un lugar autorizado. Todo conocimiento es deudor de un poder que lo autoriza y nosotros estamos haciendo todo esto, aunque parezca ridículo, porque es en mi casa, con un teléfono celular, ustedes están en otro lado, ninguno de nosotros pisa la universidad y sin embargo seguimos siendo la universidad digitalizada de la época de la pandemia, pero seguimos siendo la universidad. Y en esa universidad la pregunta es, ¿quién habla? ¿Quién deja hablar? ¿Dónde está lo popular? El saber sobre lo popular está condenado a no formar parte de lo popular. Este saber, estas discusiones, estas charlas respecto de qué es la cultura popular están condenadas ontológicamente a no formar parte de la cultura popular. Y para colmo, nos podemos parar en un lugar, bueno, pero somos pobres y tenemos posiciones solidarias con el pueblo y nosotros queremos defender la voz del pueblo. No jodamos, estamos en un lugar de poder. Nuestro saber es una luz que ilumina el mundo de los infames, para seguir con la vieja metáfora con la que empezamos, nuevamente Foucaultiana. Estos tipos que tienen ahí en la imagen, si no estamos montando mal este video, son, como dicen, de izquierda a derecha, Eduardo Romano, Aníbal Ford, Jorge Rivera. Los tipos que inventaron los estudios sobre cultura popular en la Argentina a fines de los años 60. Caray, más de 50 años, poco más de 50 años, tampoco muy fines de los años 60. Son contemporáneos a El Ángel, a los hechos de Robledo Puig, mejor dicho, ¿no? Los tres son, bueno, grandes tipos, dos de ellos fallecieron, Ford y Rivera fallecieron hace varios años, están muy cruzados con la historia de esta carrera. Durante mucho tiempo yo podía decir, bueno, quién cursó con Ford, quién cursó con Rivera, porque éramos colegas. Después el que no se murió se jubiló, el mismo Romano. Romano fue el primer profesor titular de esta cátedra, el Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva, desde 1989 fue el primer curso. Yo empecé a trabajar con él en el 90, ya nos conocíamos de antes.
Jorge Rivera fue el primer gran profesor de historia de los medios y sistemas de la comunicación, que luego dio en este estallido de cátedra, digamos, creo que ahora son 3, una cosa por el estilo. Y Aníbal Ford fue el titular, no el primero, porque había una primera cátedra de Ana María Netol, Schmuckler, Netol, y que luego es la cátedra que está todavía hoy a cargo de Carlito Mangone. La otra, Teoría y Prácticas de la Comunicación 2, fue de Aníbal Ford desde el 88 hasta que se jubiló, y luego le heredó Estela Martini, y creo que ahora está eh, con Tursi. Se me fue el nombre. Bueno, digo, gente muy tramada con la historia de la carrera de comunicación. Tipos a los que Beatriz Serro llamaba los viejos populistas. ¿Por qué los viejos populistas? Porque la fundación que hacen ellos de esos estudios sobre cultura popular de Argentina, como ustedes pueden leer en el texto de la bibliografía que tienen a su disposición, tenía que ver con eso. Eran peronistas, peronistas que necesitaban formular teóricamente las relaciones entre la cultura popular y el peronismo, cosa que el peronismo, los intelectuales peronistas, lo que pasa es que casi no hay intelectuales peronistas contemporáneos al primer peronismo, aparecen todos después, digamos, ¿no? Tratando de entender qué había pasado. El peronismo es una pregunta que organiza la vida intelectual argentina desde 1955 para acá. Y todos ellos, insisto, tratando de entender qué había pasado, por ejemplo, en la relación entre el peronismo y cultura de masa, porque claro, ese es un punto central de la argumentación no peronista o decididamente gorila. Esto es manipulación, es decir, se trata de las mentes calenturientas y huérfanas de Fernando Iglesias. El clientelismo, bueno, que son ignorantes, entonces les llenan la cabeza, y por eso se vuelven peronistas, frente a lo que el peronismo siempre retrucaba lo mismo. Una frase de Perón que decía, me gané con todos los medios en contra y me echaron con todos los medios a favor. ¿No? Con lo que Perón decía, quiero poner en suspenso esta relación automática e instrumental entre medio de comunicación y conciencia política. La argumentación peronista no podía ser, desde ya, que los trabajadores sean peronistas porque les habían llenado la cabeza. No podían sostener eso, entonces tenían que buscar otra respuesta. Y esa respuesta la buscaban por el lado de relaciones particulares, peculiares, entre los sectores obreros y los sectores populares y la cultura de masas. Y también con el mundo de la política, también con el mundo de lo cotidiano. Vamos a hablar sobre esto nuevamente con Leonardo Fabio. Por ejemplo, como pueden ver en el texto que están viendo en este momento, una frase de Aníbal Ford, que está citada en el texto que ustedes tienen. Estoy negando la posibilidad de lavarle el cerebro al pueblo y con ello no estoy haciendo populismo, aunque soy populista, confesión de parte de relevo de prueba, en los términos en que redefiní ese término ya hace años don Arturo Jaureche, y también en los términos en que lo percibe el proceso era la dictadura, ¿no? Sino volviendo, pensando que se está volviendo una ancestral reivindicación del hombre común frente a esas concepciones que abierto solapadamente desde el autoritarismo, desde la más fina cultura, lo trataron como bárbaro, ignorante o idiota, como manipulable. Refiriéndose a la verdad de las experiencias, los procesos que subyacen en la cultura de las clases populares, Perón dice hay que escuchar con humildad. Podríamos decir que Ford que en este caso Perón le está reprochando a Beatriz Spivak la incapacidad de escuchar con humildad las voces de las clases populares. El populismo, no es una definición, pero primera aproximación al término, el populismo consistiría en escuchar con humildad las voces de las clases populares. Y en esa escucha, ¿qué es lo que encuentra el populismo? Encuentra la cultura popular. Y la cultura popular sería entonces una trama compleja de cosas que exceden el aparato mediático, la cultura de masas, pero que también está dentro de la cultura de masas. Esto es uno de los grandes hallazgos de esto que hemos llamado la Fundación Populista de los Estudios sobre la Cultura Popular. Ford, Rivera y Romano dicen, la cultura popular también está en la cultura de masas, también puede leerse en la cultura de masas, porque la cultura de masas interpreta, captura, reelabora, se hace cargo de matrices. Esta no es una palabra de Ford, Rivera y Romano, es una palabra de Jesús Martín Barbero, como todos ustedes van a ver. Se hace cargo de matrices populares, del sentir, del narrar, del experienciar y del conocer. Interesante.
Sobre eso se basa la construcción de estos estudios, esto es, tratar de entender la cultura popular tenía que ver con tratar de entender a estas culturas que tenían relaciones distintas con lo social, lo político, lo económico, con lo cotidiano. Otra cultura de lo cotidiano, otra cultura del saber, en las que el peso de la cultura de masas era muy particular, es decir, se trata de sectores que encuentran en la cultura de masas sus formas de subjetivar, de experienciar su educación sentimental. En el tango, en el melodrama, en el radioteatro, en el cine popular, etcétera, etcétera. Esa es la gran hipótesis de la fundación populista de estos estudios, que, insisto, son nuestra tradición. Dice Jaime Ross, hay tradiciones que están más muertas que un faraón. Esta no, inclusive, bueno, hay un reverdecer populista muy fuerte a partir de la primera década del siglo XXI. Pero bueno, claro, nosotros estamos marcando diferencias respecto de esa tradición, por más que ellos han sido nuestros maestros, digamos, también tenemos unas cuantas diferencias, por ejemplo, respecto de esta perspectiva populista, porque, y aquí otra aproximación o otra definición de la palabra, populismo significa a veces solo una simple inversión valorativa que consiste en atribuirle a la cultura popular los signos positivos de los cuales había sido desprovista por parte de la cultura burguesa y la cultura culta. Esto, que es algo que ustedes van a discutir también largamente, es el punto de, llamémoslo así, fundación de algo llamado cultura popular. Alguien que dice, hay algo que hacen ellos, los sectores subalternos, los sectores obreros, los campesinos, las mujeres, los negros, los esclavos, los indios, ellos hacen otra cosa, llamémosla popular. Y de esa forma le asignamos un clivaje, una distinción negativa, peyorativa, es menos, popular es menos que la cultura. Y en esa oposición entonces el populismo marca una inversión valorativa. Lo que era peyorativizado, lo que parecía degradación, pasa a ser positivo y valioso. Lo popular es más valioso que lo oculto. Una de las primeras cosas que tenemos que tener muy claro es que cuando discutimos qué entendemos por cultura popular y cultura de masas, es que tenemos que repensar estas valoraciones, especialmente repensar estas bipolaridades, porque por ejemplo hoy no tenemos una cultura culta respecto de la cual la cultura popular es su mera oposición. ¿Qué es la cultura culta hoy? Hoy pareciera que todo el mapa, todo el escenario, lo ocupa y lo organiza la cultura de masas, no la cultura culta. Entonces ahí tenemos un problema severo. La cultura de masas, además, parecía tener una capacidad superior a la de la vieja cultura culta para representar lo popular, para representar el mundo de lo infame, el mundo de lo subalterno. Y eso entonces nos vuelve a poner en un problema teórico y metodológico complejo. Por otro lado, también metí ya la palabra populismo con, no digo dos definiciones, pero sí dos aproximaciones. Esto es la idea de escuchar al otro, escuchar a las clases populares, por otro lado la idea de la inversión valorativa, y con eso no he terminado, tenemos que meter más definiciones que iremos viendo y discutiendo a lo largo de estas reuniones. Lo que sí es seguro es que descartamos por completo, explícitamente y con toda voluntad, saña y alevosía, las definiciones berretas de populismo. Aquí Fernando Iglesias, Morales Solá y toda esa banda no pueden entrar, ¿no? Esta idea según la cual el mundo hoy está opuesto entre república y populismo, ¿no? Y entonces populismo es todo lo malo. Populismo es negro, es caca, es puto, es lo que se les ocurre. Populismo suena como término malo, peyorativo, el peor insulto que un sujeto puede arrojar a otro. Populista, sos un populista, digo. Evidentemente no es a partir de esos malos usos del concepto con lo que vamos a discutir aquí. Pero creo que ya es un buen momento para cerrar. Fíjense qué agenda, la cantidad de cosas que tenemos que discutir. ¿Quién habla? ¿Quién representa? ¿Hasta qué punto los infames, las clases subalternas, tienen la posibilidad de hacer valer su propia voz? ¿Cómo se las hace funcionar? ¿Quién habla a través de ellos? Es puramente inocuía. Se trata simplemente de un privilegio del poder y del saber por sobre aquellos desprovistos del poder y del saber. Y en última instancia, nuestra propia situación, nuestro propio ejercicio. Este concreto ejercicio de la producción de saber
o de la reproducción del saber, o de la puesta en escena, pónganlo como quieran. ¿Qué vamos a saber? ¿Vamos a hablar de lo que es la cultura popular o vamos a hablar de, como dice Desertó, de lo que es para un intelectual blanco de clase media porteña la cultura popular? Pavada de desafío. La seguimos en la próxima.